Shalom Alejen, la paz sea con ustedes. La siguiente lectura es tomada de la Biblia de estudio Tras las huellas del Mesías, con notas de Ken Dobson, publicada por la editorial Vida en 2016. Evangelio de Lucas. Introducción. Autor. El nombre del autor no aparece en el libro, pero muchas pruebas internas y externas apuntan a Lucas. Este Evangelio es un volumen compañero del libro de Hechos, y el lenguaje y la estructura de estos dos libros indican que ambos fueron escritos por la misma persona. Van dirigidos al mismo individuo, Teófilo, y el segundo hace alusión al primero. Ver Hechos capítulo 1, verso 1. Ciertas secciones de Hechos usan el pronombre nosotros. Ver Hechos capítulo 16, versículos 10 al 17. Capítulo 20, versículos 5 al 15. Capítulo 21, versículos 1 al 18. Y capítulo 27, del versículo 1 al capítulo 28, verso 16. Indicando que el autor estaba con Pablo cuando ocurrieron los acontecimientos que se describen en estos pasajes. Por eliminación, el amado amigo Lucas, el doctor, que Pablo menciona en Colosenses 4, verso 14, y colaborador en Filemón 24, se convierte en el candidato más probable. Su autoría se ve apoyada por el testimonio uniforme de los escritos cristianos primitivos. Por ejemplo, el canon muratorio del 170 después de Cristo y las obras de Ireneo en torno al 180. Es posible que Lucas fuera gentil por nacimiento, bien educado en la cultura griega, médico de profesión, compañero de Pablo en varios momentos de su segundo viaje misionero hasta su encarcelamiento en Roma, y un amigo leal que permaneció con el apóstol cuando otros lo abandonaron. Véase 2 de Timoteo capítulo 4, verso 11. Antioquía, de Siria, y Filipos están entre los lugares que se sugieren como ciudad natal de Lucas. Destinatarios y propósito. El Evangelio va dirigido específicamente a Teófilo, capítulo 1, verso 3, cuyo nombre significa uno que ama a Dios, y casi con certeza se refiere a una persona particular más que a los amantes de Dios en general. El uso de excelentísimo junto al nombre indica a un individuo y respalda la idea de que se trataba de un oficial romano o, al menos, que era de alta posición y rico. Es posible que fuera el patrón de Lucas, responsable de ver que los escritos se copiaran y se distribuyeran. Semejante dedicación al patrón era común en aquel tiempo. Teófilo, sin embargo, era más que un patrón. El mensaje de este evangelio pretendía ser para su propia instrucción, capítulo 1, verso 4, así como para de aquellos por cuyas manos pasara el libro. Que el evangelio fuera dirigido inicialmente a Teófilo no estrecha ni limita su propósito. Se escribió para fortalecer la fe de todos los creyentes y responder a los ataques de los incrédulos. Capítulo 1, versículos 1 al 4. Lucas quería mostrar que el lugar del cristiano gentil en el reino de Dios se basaba en la enseñanza de Jesús. Quería elogiar la predicación del Evangelio a todo el mundo. Fecha y lugar del escrito. Los dos periodos que se sugieren de forma más general para datar el Evangelio de Lucas son 1. Entre el 59 al 63 después de Cristo y 2. La década de los 70 o los 80. Se desconoce dónde se escribió, pero se ha sugerido que podría haber sido en Roma, Acaya, Éfeso y Cesarea. El lugar al que fue enviado depende, claro está, de la residencia de Teófilo. Por sus detalladas indicaciones de lugares de Tierra Santa, el Evangelio parece haberse escrito para lectores no familiarizados con esa tierra. Antioquía, Acaya
y Éfeso eran destinos posibles. Estilo. Lucas tiene un dominio destacado del lenguaje griego. Su vocabulario es extenso y rico, y su estilo se parece en ocasiones al del griego clásico, como en el prefacio, capítulo 1, versículos 1 al 4, aunque en otros momentos es bastante semita. Capítulo 1, del versículo 5 al capítulo 2, versículo 52, pareciéndose a menudo a la Septuaginta, traducción griega precristiana del Antiguo Testamento. Características. El tercer evangelio presenta las obras y las enseñanzas de Jesús, especialmente importantes para comprender el camino de la salvación. Su alcance es completo, desde el nacimiento de Cristo hasta su ascensión. Su disposición es ordenada y apela tanto a judíos como a gentiles. El escrito se caracteriza por la excelencia literaria, el detalle y la calidez histórica, y una comprensión sensible de Jesús y de quienes lo rodeaban. Dado que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, informan sobre muchos de los mismos episodios de la vida de Jesús, uno esperaría gran similitud en sus relatos. Las diferencias revelan los distintos énfasis de los escritores individuales. Los temas característicos de Lucas incluyen 1. Universalidad. Reconocimiento de los gentiles así como de los judíos en el plan de Dios. Ver, por ejemplo, capítulo 2, versículos 30 al 32. 2. Énfasis sobre la oración, en especial en que Jesús orara antes de las ocasiones importantes. Capítulo 3, verso 21. 3. Gozo ante el anuncio del Evangelio o buenas nuevas. Capítulo 1, verso 14. 4. Especial preocupación por el papel de las mujeres. Ver, por ejemplo, capítulo 8, versículos 2 al 3. 5. Un interés especial por los pobres y las cuestiones de justicia social. Ver capítulo 12, verso 33. 6. Preocupación por los pecadores. A Jesús se le consideraba amigo de pecadores y recaudadores de impuesto. 7. Hincapié en el círculo familiar. La actividad de Jesús incluía a hombres, mujeres y niños, y el entorno frecuente era el hogar. 8. Énfasis en el Espíritu Santo. Capítulo 4, verso 1. Inclusión de más parábolas que cualquiera de los demás evangelios. Y 10. Hincapié en alabar a Dios. Capítulo 1, verso 64 y 24, verso 53. Fuentes. Aunque Lucas reconozca que muchos otros han escrito sobre la vida de Jesús, ver 1, verso 1, no indica que se apoyara únicamente en estos informes para su propio escrito. Se sirvió de su investigación y su ordenación personales, basadas en testimonios de testigos presenciales y siervos de la palabra. Capítulo 1, verso 2. Incluida la predicación y los relatos orales de los apóstoles. Sus diferencias de lenguaje con los demás sinópticos y su bloque de material distintivo, por ejemplo, capítulo 10, verso 1 al 18, verso 14, y capítulo 19, verso 1 al verso 28, indican un trabajo independiente, aunque es obvio que usó algunas de las mismas fuentes. Plan. El relato que Lucas hace del ministerio de Jesús puede dividirse en tres partes principales. 1. Los sucesos que ocurrieron en y alrededor de Galilea. Capítulo 4, verso 14 al 9, verso 50. 2. Los que tuvieron lugar en Judea y Perea. Capítulo 9, verso 51 al 19, verso 27. Y 3. Los de la semana final de Jerusalén. Capítulo 19, verso 28 al 24, verso 53. La unicidad de Lucas
se ve especialmente en la cantidad de material dedicado al ministerio final de Jesús en Judea y Perea, una sección que suele denominar como el viaje de Jesús a Jerusalén o el relato del viaje. Este material está formado de forma predominante de los relatos de los discursos de Jesús. De las 28 parábolas que aparecen en Lucas, 21 se encuentran en capítulo 10, verso 30 al capítulo 19, verso 27. De los 20 milagros recogidos en Lucas, solo 5 se hallan en capítulo 9, verso 51 al 19, verso 27. El tema principal de la enseñanza, las parábolas y las historias de esta sección es el amor de Dios por los perdidos, pecadores, marginados, samaritanos y gente de bajo estatus social. Ya en 9, verso 51, se ve a Jesús anticipando su aparición final en Jerusalén y su crucifixión. Capítulo 13, verso 33. El tema principal del Evangelio es la naturaleza de la mesianidad de Jesús y su misión. Y 19, verso 10 es un versículo clave. Bosquejo. 1. Prefacio. Capítulo 1, versículos 1 al 4. 2. Nacimiento de Juan el Bautista y Jesús. Capítulo 1, del versículo 5 al capítulo 2, versículo 52. 3. Preparación de Jesús para su ministerio público. Capítulo 3, verso 1 al capítulo 4, versículo 13. 4. Su ministerio en Galilea. Capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 9. 5. Su retirada a las regiones circundantes de Galilea. Capítulo 9, versículo 10 al versículo 50. 6. Su ministerio en Judea. Capítulo 9, versículo 51 al capítulo 13, versículo 21. 7. Su ministerio en y alrededor de Perea. Capítulo 13, versículo 22 al capítulo 19, versículo 27. 8. Sus últimos días, sacrificio y triunfo. Capítulo 19, versículo 28 al 24, versículo 53. Suscríbete a este canal. Mi Torá es el amor. Y recuerda activar la campana en la opción todos. Así YouTube te notificará cuando subamos un nuevo vídeo y no te lo perderás. Y si estas enseñanzas te han servido para tu vida espiritual, considera compartir este vídeo con otras personas. Asimismo, dale pulgar arriba y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Shalom. Te bendiga Adonai y te guarde en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén.